Cuando regresa al rancho Izaguirre en Teuchitlán, ya no en secreto sino con autorización oficial, a Virginia Ponce se le estruja el corazón al ver que este sitio no está como lo recordaba. Lo ve limpio, como desmantelado. No apesta a humedad, tampoco está polvoso ni abandonado. Cientos de personas lo recorren, lo pisan y manosean ahora mismo, por invitación de las Fiscalías Federal y de Jalisco, aunque ella, que rastrea sitios de exterminio, sabe que es la escena de muchos crímenes y seguramente conservaba evidencias forenses. No puede reconciliar este sitio maquillado con el que se le metió en las pesadillas nocturnas tras una de las visitas furtivas que hizo con otras madres buscadoras en enero y febrero de 2025, cuando aún estaban crecidas las cañas en los terrenos colindantes. Esos días lo revisaron a escondidas y con miedo. Momentos antes de irse, escucharon un grito: ¡Mamá! Pensé que solo yo había escuchado. Pensé que era mi mismo miedo que yo tenía, y no, mis compañeros escucharon ese lamento pidiendo ayuda. Y cuando escucho el video se oye ese mamá. ¿A cuál de las mamás de nosotras le estaba hablando? Fue muy triste y doloroso, dice. Y del puro recordar se le llenan los ojos de lágrimas a esta mujer que lleva 4 años y 9 meses en la búsqueda de su hijo Víctor Hugo Mesa y que lidera el colectivo Madres Buscadoras de Jalisco. Encontramos prendas tiradas por toda esa parte de ahí. Era un olor insoportable, un alterononón de zapatos por donde quiera, todo tirado, dice, mostrando alrededor donde ya no existe nada. Se queja de que esta visita a la que fue invitada por las autoridades a participar es una burla. Nos trajeron como a un museo, pero si quieren un museo tú ves o puedes preguntar y aquí nadie te dijo a qué venías, a qué trabajos o qué trabajos habían realizado ya. Es una burla. Los reclamos son generalizados. Nada que ver de lo que había, ya limpiaron. Estaba tapada toda la ropa con una lona y olía muy feo. De hecho, había una bata colgada con sangre, muchas cobijas aquí y en la parte de afuera. Ahora ya está muy pisado todo aquí, asegura Adriana Ornelas, integrante también del colectivo. Ella busca a su hijo veinteañero Paul Gabriel Sánchez, y quien siente que desde enero a este rancho le han ido sacando cosas. No están las gallinas y los gatos, la comida enlatada, sopas instantáneas, latas de sardinas, harina de hot cakes, la enorme pila de platos, más de 100, los tenis y botas que había en cajas nuevas, las 2 bases de cama, los colchones, una estatua enorme de la Santa Muerte y más objetos que tampoco vio en las transmisiones que hizo el colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco, que ingresó el 5 de marzo, acompañado del fotógrafo Ulises Ruiz de AFP, cuyas imágenes de los cientos de zapatos y prendas de ropa abandonados y más de 1000 objetos sin dueño lucían como vestigios de una catástrofe de la que pocos sobreviven, la catástrofe del reclutamiento forzado y de la desaparición de personas que azota a México. A partir del 8 de marzo, cuando la jornada llevó en portada la noticia del crematorio clandestino, la información comenzó a tomarse en serio y a publicarse en la prensa nacional. Esos zapatos huérfanos y la noticia de que desde septiembre de 2024 el rancho estaba bajo resguardo de la Fiscalía Estatal y a pesar de que encontraron 3 personas con reporte de desaparición, una muerte envuelta en plástico, y detuvieron a 10 supuestos integrantes del cártel, abandonaron las evidencias, lograron que el país entero volviera los ojos a Jalisco, que se hicieran homenajes luctuosos a las víctimas en las plazas de 40 ciudades y que la presidenta Claudia Sheinbaum anunciara que atender la desaparición de personas es una prioridad nacional. Entre los dimes y diretes sobre en quién recaía la responsabilidad, si en el gobierno estatal porque desde septiembre se quedó a cargo de este narcorrancho, o en el federal porque lo descubrió la Guardia Nacional y el predio pertenecía a la delincuencia organizada, el miércoles 19 de marzo, un sonriente Alejandro Gertz Manero, titular de la Fiscalía General de la República, informó en rueda de prensa de todas las irregularidades cometidas por la Fiscalía General del Estado al procesar la escena del crimen,
e invitó a los medios a que vieran con sus propios ojos ese rancho de la localidad La Estanzuela en el municipio de Teuchitlán. Tras aventar el paquete a la Fiscalía Estatal para que en menos de 24 horas organizara el recorrido, esta extendió la invitación a colectivos de familias buscadoras de Jalisco, Colima, Guanajuato, Nayarit y Zacatecas, y a todas las que hubieran identificado entre las fotografías de objetos hallados exhibidas en internet alguna prenda de las personas que buscan. Así, la visita a este campo de entrenamiento, que en la prensa se llamó la Escuelita del Terror, se convirtió en un tour del horror, del que fueron víctimas Virginia, Adriana y tantas otras familias que buscan. Las primeras denuncias de la estafa comienzan a las 13:59 horas. Cuando los periodistas están esperando que los dejen ingresar al rancho, dos mujeres salen corriendo como traumatizadas. Una de ellas, camisa de manga larga, a cuadros y el rostro cubierto con un pasamontañas, porque a todas les advirtieron que podía ser peligroso dar entrevistas con la cara descubierta. A quien no le dejan de temblar las manos con las que quiere ocultar las lágrimas, grita que las engañaron, porque ya no hay nada. No está la fajina que ella pensaba que era de su esposo, Juan José Ramos, desaparecido de su casa hace 6 años y 20 días, y llora con la impotencia de quien siente que se lo volvieron a ocultar. No hay nada, no hay prendas, no hay zapatos, no hay mochila, no hay nada. Se desaparecieron, no se vale. Compañeras de otro colectivo vinieron cuando se abrió y hay fotos de todo lo que hay. Ahora no hay nada. Dicen que están en Semefo, pero nunca lo han publicado. Pero hay muchos lugares donde hay montones de tierra. Que nos dejen entrar, escarbar, y verán que íbamos a sacar muchos indicios de nuestros desaparecidos. No se vale, somos una burla. No hay nadie que te diga qué ha estado pasando con todo esto. Según que iba a venir de México una persona de la Fiscalía General de la República y no llegó. Como siempre, somos burla de esta sociedad, de este pinche gobierno. Todo está manipulado, todo lo que hay adentro está manipulado. Esto nada más lo hacen para hacer un teatro. Había muchos zapatos, mucha ropa, muchas mochilas, había de todo, y ahora no hay nada. En la finca de 11,000 metros cuadrados es difícil seguir todo lo que pasa porque simultáneamente ocurren muchas cosas. Un papá saca de entre la tierra un maletín azul y unos calcetines del bodegón donde supuestamente entrenaban a los sicarios. Un sitio que ya había sido procesado por los peritos de la fiscalía durante el recorrido. Irán surgiendo después cepillos de dientes, peines, cosas que pertenecieron a alguien. Una mujer de Colima coloca sobre la pared un altar con la foto de su hijo desaparecido y unas veladoras para despedirlo si es que estuvo aquí. Un empleado de Protección Civil trata de desalojar a la gente a gritos porque la pared del galerón principal está a punto de caerse por el peso de la multitud. Por la ausencia de prendas, desde el principio del recorrido, mujeres fuertes como las buscadoras que cavan fosas comenzaron a colapsar. En distintos rincones, rodeadas de decenas de cámaras que enfocan cada llanto, cada grito, cada maldición, se les ve desoladas porque sienten que, al llevarse las evidencias, les desaparecieron para siempre a sus familiares. Esas prendas que habían visto eran como señales que les mandaban los hijos, las hijas, los esposos, los padres que buscan. Presienten que si los quemaron ahí, ya nunca los van a encontrar. Uno de los momentos más duros lo protagoniza una de las integrantes del colectivo Guerreros Buscadores que aparecía en alguna de las transmisiones en vivo donde encuentran los 300 zapatos, la carta de despedida de un joven desaparecido, los fragmentos de hueso y demás imágenes que revelaron lo que la sociedad y el gobierno no habían querido ver, que el cártel local traía jóvenes retenidos a la fuerza para convertirlos en sicarios y los sometía a un brutal entrenamiento en el que quienes no matan, mueren. Cuando nota que bajo el adoquín que pisa se siente hueco y sabiendo que la Fiscalía Estatal no hizo un buen trabajo pericial, se tira al piso y como trance comienza a excavar con las uñas mientras grita llorando: tócale aquí, cómo suena, está hueca, mira cómo suena aquí.
Traigan un pico y una pala, pide otra mujer que también lleva una gorra para el sol y viste una camisa gruesa de manga larga como la que usan los exploradores, y que, aunque intenta calmarla, luego grita exasperada: si ellos, los peritos, no van a trabajar, que no nos den un tour como si fuera un museo, como si fuera película de terror, es una burla para nosotras las víctimas. Nada auguraba que las cosas iban a salir tan mal. Únicamente se notaba la descoordinación federal y estatal, dado que las instrucciones a la prensa eran contradictorias. La Fiscalía General de la República citaba el jueves 20 a las 12 horas a las afueras de la Fiscalía Estatal, y la Fiscalía General del Estado indicaba que saldrían a las 11 de la delegación de la Fiscalía General, como si cada una hubiera querido adjudicar la responsabilidad a la otra. Un día antes, por ahí de la tarde, de las 4 o 5 de la tarde, empieza a circular la versión de que iban a salir de 2 puntos porque no podían ponerse de acuerdo sobre el recorrido. Eso dura hasta las 10 de la noche, que finalmente deciden lanzar 2 convocatorias, pero evidentemente allá se notó que no había una logística, y me parece que tampoco había una razón de fondo para acudir. Si se le iban a presentar las evidencias o iba a haber una explicación, explicó el periodista y columnista jalisciense Jonathan Lomelí López, por la glorieta de los niños héroes, rebautizada como la glorieta de las y los desaparecidos, porque está tapiada con imágenes de las personas buscadas por sus familias. En Jalisco hay al menos 15,000 registradas. Pasaron los camiones. Unos reportes mencionan 10, otros 12, con lugar para 40 invitados cada uno. Una hora después, los autobuses tipo maquileros que contrató el Estado fueron los primeros que aparcaron en el sitio asignado como estacionamiento a 1 kilómetro del Portón Negro, con el dibujo de 2 caballos encabritados, donde se lee Izaguirre Ranch. Se propuso una logística a los recién llegados: esperar a unas camionetas que subirían grupos de 10 personas y hacer recorridos de 20 minutos para permitir el acceso a los siguientes visitantes. A las 13:15 horas ya se escuchaba el grito de guerra de las familias que, desesperadas por estar bajo el sol y entre el terregal, ansiosas por entrar al rancho donde estaban las prendas de quienes buscan, se saltaron a los funcionarios que les impedían el paso y comenzaron una caravana con el grito: queremos entrar, queremos entrar, queremos entrar. El grito de guerra que no ocultaba la furia de los primeros reclamos. Como le digo, señora, somos seres humanos, somos madres que buscamos a nuestros hijos nomás. ¿Cree que esto sea justo? Aparte de que cuando andamos con la pala y el pico escarbando, ¿quién se arrima? Nadie se arrima. Y ahorita sí, que es política, que es gobierno, que nos den trato digno, que se pongan a pensar: tenemos a nuestros hijos desaparecidos, y que nos den este trato cuando nos estaban invitando y dicen que nos van a dar un trato digno. No se vale, señora. Somos seres humanos, no somos animales. Se alcanza a escuchar a un papá buscador que en su celular toma la llamada de un noticiero. No puedo decir que fueron 100, fueron 200 cuerpos, no tengo la cantidad exacta. No te puedo dar una cantidad porque no eran cuerpos completos los que sacamos. Quedaron una nada. La furibunda procesión se topó con el Portón Negro. La entrada parecía un hormiguero. La gente discutía para entrar. Dentro de la finca esperaba el funcionariado estatal, cada quien con sus logos en los uniformes, pero nadie entendía qué hacían. No explicaban nada, ni daban el recorrido como en los museos. Solo cuidaban que no se traspasaran los sellos de seguridad. Los 3 tristes psicólogos enviados por la Fiscalía Estatal tampoco estaban ahí cuando con más urgencia se necesitaban. Desde las 13:30 horas ya eran televisadas por canales como el 44 las furiosas críticas de las madres que salían del rancho, como Patricia Sotelo del colectivo Huellas de Amor, quien, rodeada de sus compañeras, todas reclamantes, dice a cámara: solo pisar el lugar es un dolor y se siente, es una burla al dolor. Esperábamos caminar por nuestro pie cada rincón. Lo que hemos visto por la televisión no nos dejan pasar. Te formas como niño de primaria. Tienes que seguir las indicaciones, seguir una hilera. Nos dan 15, 20 minutos y ya no hay nada.
No nos dejaron entrar donde supuestamente era el dormitorio. Sabíamos que iba a venir Gertz Manero y el fiscal de Guadalajara, que nunca llegaron. Que Gertz tome su puesto, que no nada más cobre. A las 14:36, cuando la visita ya era un desastre, la Fiscalía de Jalisco tuitea la foto de un oficio y un mensaje. Hemos puesto a disposición de la Fiscalía General de la República la totalidad de la información del rancho Izaguirre para efectos de que pueda ejercerse su facultad de atraer y encabezar la investigación. Mientras las madres, que dedican el día entero a buscar con pico, pala y varillas a sus parientes desaparecidos, solo les daban 20 minutos de acceso, otros connotaban privilegios, como Jorge Manuel Suárez Ascargota, el influencer VIP a quien el gobierno del estado coló antes del recorrido. En su transmisión se jactaba de haber sido resguardado por la fiscalía para ser el primero en echar una miradita a la bodega. Mostró la que creía que era una casa de familia. Enseñó lo que una vez fue un estanque, la cocina rudimentaria, un baño, las excavaciones, los drones que sobrevolaban el espacio. Se sentía, dijo, una vibra no cool, muy pesada, fea, con una carga muy cabrona. En su video en vivo, le dio su llegue al fiscal general. Se esperaba la visita de Gertz Manero, obviamente no está aquí. Quizás se pueda tomar como una falta de cuidado, porque aquí están los colectivos, los medios. Aquí en el punto cero tendría que darse la información, dice en el mensaje que subió después. No era el único influencer en la zona cero. Al narcorrancho estaban por arribar otros desde la Ciudad de México, deseosos de entrar a verificar si en realidad este sitio era un campo de exterminio y buscar los hornos crematorios que las madres habían difundido en sus transmisiones 2 semanas antes, en imágenes en las que se ve a un hombre sumido medio cuerpo en un hoyo y a ellas cerniendo la tierra y depositando fragmentos de huesos en una bandeja de plástico. En la mañanera del 18 de marzo se informó que el tema de Teuchitlán formaba parte de una guerra sucia que estaba siendo manipulada por 87,000 bots de la oposición con el fin de atacar al gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum y al expresidente López. Algunos de los influencers y periodistas fueron a constatar en vivo si esas fotos de prendas abandonadas y los hoyos con restos humanos que hicieron del rancho Izaguirre el Auschwitz mexicano eran el montaje que la presidenta y diversos medios afines denunciaban como una campaña orquestada desde la derecha o con fines injerencistas para propiciar una invasión de Estados Unidos. El recorrido era autodidacta. En el caminito a lo largo del predio había banderines amarillos, rojos y verdes, en donde se encontró alguna posible evidencia. En el bodegón principal pusieron un cordón amarillo, pero entre el tumulto no se respetaba, ni siquiera se notaba. Otro sitio estaba clausurado con una tela. En la visita solo se veía tierra aplanada. Raúl Servín, integrante de Guerreros Buscadores de Jalisco, el colectivo que hizo público el hallazgo, repetía que la fiscalía había rellenado los hoyos de los que sacaron fragmentos de huesos. Yo lo vi cuando lo taparon, todo lo alteraron. De las decenas de uniformados presentes, soldados, guardias nacionales, personal de derechos humanos, atención a víctimas, protección civil, Fiscalía de Desapariciones, Fiscalía General del Estado, Comisión de Búsqueda y un largo etcétera, ninguno daba razón de lo ocurrido en ese rancho de los hallazgos o de las conclusiones. En las transmisiones en vivo de periodistas y de facebookeros y youtuberos, tuiteros, tiktokeros e instagrameros llegados al rancho, se notaba esa torre de Babel donde cada quien hablaba un lenguaje distinto, donde unos vieron un comedor, otros vieron un sitio de desollamiento. Periodistas internacionales que pisaban por primera vez el campo de entrenamiento de un cártel detallaban en inglés ante las cámaras los métodos de ejecución que se utilizaban en el predio y hasta los lugares exactos donde se hacía cada cosa, a pesar de que lo ocurrido aún está bajo investigación.
Aderezaban sus reportes con rumores, noticias, deducciones y entrevistas a sobrevivientes anónimos que dan sus testimonios en los noticieros. No faltaban los morbosos que, ante las familias convertidas en un manojo de nervios mientras buscaban las prendas que reconocieron, parecían competir por quién hacía las preguntas más crueles, las más terribles o las más sangrientas para ganar más vistas. ¿Usted cree que su hijo está enterrado aquí? Si fuera así, si él le pudiera escuchar, ¿qué mensaje le daría? Solo las familias que en el primer trimestre de este año ingresaron al perímetro y encontraron las evidencias, atinaban a esbozar explicaciones de lo que vieron. El señor Raúl Servín, que desde hace una década busca a su hijo Raúl, ofrece el recorrido que los medios necesitan. Habla de las dentaduras que hallaron, piezas molares, de la placa metálica del brazo de una persona que busca su colectivo, de los restos que sacó. Critica lo mal que excavaron los peritos de la fiscalía, que sus exploraciones no se comparan con la profundidad bajo tierra que él alcanza. Una periodista se detiene para grabar una construcción donde se encontraron señalizaciones de carreteras contra las que se practicaba tiro al blanco y muchos bidones. Dice ante las cámaras que los delincuentes tenían ahí una barra para descuartizar a sus víctimas. Don Raúl Servín, vestido con su paliacate y su camisa negra de manga larga que lleva a los rastreos, no quiere continuar. Explica que a él no le tocó inspeccionar más adelante, que solo recuerda que en un cuarto había bidones vacíos. ¿Aquí se usaron combustibles?, le preguntan. Sí, las muestras están en los que se llevaron, que no fueron cuerpos completos. Eso porque se llevaron las evidencias a México, no fueron cuerpos completos. ¿Cómo se veía eso que quedó? Como esta piedrita que está ahí. Así quedaban reducidas las partes de los cuerpos humanos que fueron quemados. Los camarógrafos le piden que diga más, que siga adelante, y él continúa. Personal de la fiscalía les limita el paso porque la visita ya ha durado más de la cuenta, son las 15:30 horas. Entonces le lanzan la pregunta del millón, por la que existe un debate público y las familias buscadoras han sido acusadas de exagerar. ¿Este es un centro de exterminio o solo un campo de adiestramiento, como dijo en su conferencia el fiscal Gertz? No sé cómo le llaman ellos. Como cuando uno estaba niño, yo veía en las caricaturas que usaban esas pistolas como tipo láser que los exterminaban. Yo creo que ellos, el gobierno, pensaban verlo así. Entonces, cuando vine, dije, no, lógico, pues si estás quitando la vida a una persona y la estás quemando, pues es un castigo de exterminio. Claro, están aprendiendo a matar con otros cuerpos. Entonces, a lo mejor para ellos, para el gobierno, no es de esa manera, pero desgraciadamente esa es la realidad para nosotros. A la mitad del recorrido, la hija de Adriana Ornelas, hermana de Paulo Gabriel de 21 años, quien el año pasado fue sacado junto con sus patrones del negocio de instalaciones de estéreos donde trabajaba, notó el mensaje distorsionado que desde ese momento un supuesto periodista ya transmitía y le entró la desconfianza. Mi hija vio un influencer que decía que ahí no había nada, que todo era actuado, que nos habían pagado, que somos de un partido. Da mucho coraje. Me pasaron el enlace del en vivo, ahí dicen eso, señala su madre, quien no se dio cuenta. Ese día daba contención a compañeras conmocionadas por tantas emociones vividas. A partir de este tour Montessori, donde cada quien hizo lo que quiso, se hicieron notar periodistas e influencers que dictaminaron al instante, como si tuvieran vista de rayos X y fueran expertos en ciencias forenses. Aquí no hay crematorios, no hay hornos, no hay nada quemado, no hay centro de exterminio, y hasta fueron a informarlo en la mañanera de la presidenta los días siguientes. El fotógrafo Ulises Ruiz, que acompañó a guerreros buscadores de Jalisco el 5 de marzo, cuando hicieron los hallazgos de los zapatos, la ropa, los restos óseos, volvió al rancho para la visita a medios
y contradice a quienes aseguran que nunca hubo nada. En el recorrido yo vi los hoyos tapados. Menciona que una de las excavaciones del colectivo que acompañó era como de metro de profundidad, pero el jueves del recorrido alcanzó a notar a lo lejos, porque el paso estaba cerrado, que ese pozo lucía rellenado. Si en la mañanera declararon que no vieron hornos, es porque nadie les dijo que los hornos de aquí no son como de pan o de pizza, que podrían ser bajo tierra. Yo he ido a otros 2 o 3 sitios de los que llaman hornos crematorios con las madres buscando corazones y con guerreros buscadores, e indudablemente no tienen las características de un horno de pan ni horno de ninguna otra circunstancia que uno conoce. La barbacoa tiene diferentes especificaciones. Para explicar las variaciones que no se entendieron en el recorrido, compartió 3 fotografías aéreas que tomó para la agencia AFP en el rancho Izaguirre, usando un dron, en las que se puede observar la evolución de los sitios excavados, donde él vio que las buscadoras extrajeron fragmentos de huesos para compararlas con las del día del recorrido, y una cuarta donde se aprecia la profundidad de las excavaciones. ¿Para qué se organizó la visita? Aún no hay respuesta. Si lo que buscaba era controlar la narrativa para bajarle la intensidad al momento y no dar a Estados Unidos la excusa para invadir México en busca de terroristas, como planteaban algunas mesas de análisis, y desvincular los campamentos de entrenamiento del sicariato con los campos de exterminios, como han sido denominados en México muchos sitios con fosas clandestinas, algo salió terriblemente mal. Porque después de la visita, el tema Teuchitlán pasó a las portadas de los informativos internacionales. The Guardian: hornos secretos y restos humanos. Un macabro lugar de exterminio en México saca a la luz las desapariciones forzadas. El País: el horror de Teuchitlán abre sus puertas. La única verdad es que no les importan los desaparecidos. New York Times: en un campo de exterminio, los rastros de los amados desaparecidos. CNN: los secretos del rancho Izaguirre, entre el horror y la búsqueda de los desaparecidos. En los comentarios de medios estadounidenses, no pocas personas escribían que México necesitaba ayuda para combatir a sus propios terroristas. Si de algo sirvió el recorrido, fue para dotar de imágenes de terror a los medios de comunicación, que se alimentan también con los testimonios anónimos que surgen como hongos de quienes dicen haber estado en ese mismo rancho y haber salido con vida. Son tantos que llegan a ser dudosos, pero la crisis humanitaria que ha durado tanto y las denuncias de estos hechos que han sido tan ignoradas en Jalisco, la primera en el año 2011, que tampoco es posible descartarlos. Si para algunas madres buscadoras la visita fue una burla, un circo, un teatro, un museo de nuestro dolor o un montaje, conforme pasan los días sienten que pudo haber sido una trampa. Ni Adriana, ni Virginia, ni las madres buscadoras presentían la campaña de insultos en su contra que desataría. Qué bueno que el rancho se dio a conocer. Lo que no es bueno es que nos estén atacando a todos los colectivos, a todas las mamás. Está muy feo. Nos están atacando a todas de vendidas, que porque a nuestros hijos no los cuidamos antes, que si andaban en malos pasos. Y eso es lo que más lastima. Que la gente no sea empática, que no saben que de nuestra propia bolsa pagamos para buscar a nuestros hijos. Yo la verdad ni veo noticias, pero me metí a YouTube a ver lo que sacaron y dije, ojalá no les pase a ellos, que sufran lo que una anda sufriendo. Anden bien o anden mal, nuestros desaparecidos, lo que queremos es regresarlos a casa, dice Adriana desde su casa en Guadalajara, donde aún asimila lo ocurrido. Aunque su colectivo mantuvo las visitas en secreto, porque los elementos de la Guardia Nacional que las escoltaban en las 2 ocasiones que entraron solo les permitieron tomar imágenes, pero no las dejaron excavar ni hacerlo público en los medios. Y aunque Virginia dice que avisaron de sus hallazgos a un ministerio público de nombre Berenice,
de la que no recuerdan el apellido, que no les hizo caso y les prohibió volver. Adriana siente gratitud hacia Guerreros Buscadores de Jalisco porque rompió el silencio, dio a conocer el hallazgo y generó que voltearan a verlas a todas. Aunque hoy las atacan, que ese drama deberían de haberlo hecho para que no se los llevaran, le dicen. Muy dolida por los insultos contra la madre que acudió a la visita de Teuchitlán buscando la gorra, la mochila y una placa metálica que llevaba a su hijo, y que en un ataque de histeria, de llanto, de dolor, cuando no encontró las evidencias que había visto, se tiró al piso a excavar con sus uñas. Esta semana el colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco anunció que enfrenta una campaña de difamación y desprestigio sin precedentes. También han recibido amenazas. El viernes 21 de marzo en la mañanera, la presidenta Sheinbaum defendió la visita al rancho como un acto de libertad de expresión para que cada quien se hiciera una opinión. No dijo nada de la alteración o destrucción de evidencias. Ese mismo día, en algunos medios, ya comenzaba a criticarse el invento del centro de exterminio y de los hornos crematorios, pero difundían también otra noticia. Al rancho seguían llegando grupos de madres que pedían entrar, pero no les autorizaron el ingreso. En la televisión se veía a una madre y su hija, ambas del grupo Buscando Corazones en Jalisco, cargando los picos, palas y varillas cotidianas, vestidas con sus camisetas largas y los sombreros para el sol, auscultando las parcelas colindantes al predio Izaguirre. Después anunciaban nuevos hallazgos: una sudadera, una gorra, un guarache y, lo más sospechoso, un calcetín quemado. También un plano decolorado del Rancho del Terror, donde el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses marcó los sitios de interés que luego no inspeccionó. Las madres, imparables, siguieron excavando verdades.